A la hora de realizar una grabación, seguramente en alguna ocasión te has encontrado que las luces parpadean y eso se llama flicker. Y en este caso te voy a decir por qué sucede y cómo puedes evitarlo, tanto en cámara como en postproducción si es que ya no hay otro remedio que hacerlo en esa fase final. Así que quédate porque es muy interesante y vas a aprender mucho. Así que comenzamos. Por si no me conocías, yo soy Carlos y esto es SEO Audiovisual, tu canal de fotografía y vídeo. Además, también somos una productora, por lo tanto, puedes consultar nuestros servicios de fotografía y vídeo aquí abajo en nuestra página web. Y ahora, ¿qué es el Flicker? ¿Cómo funciona? O sea, ¿por qué aparece exactamente? Y cómo puedo evitarlo tanto en cámara como en postproducción si es que ya el material se ha grabado y no lo puedo volver a grabar porque temas costes, etcétera. Primero de todo tienes que saber que el flicker está muy relacionado con los FPS a los que estamos grabando. Y esto se debe a que la luz no es continua, sino que va a pulsos. Y eso se debe a la red eléctrica. Y si no sabes muy bien qué son los FPS y en las regiones cómo se graba exactamente, por aquí tienes un vídeo donde te explico al detalle qué son los FPS, qué es el PAL, NTFS, etcétera, para que lo tengas todo mucho más claro antes de ver todo este vídeo. Así que ese es el primero que te recomiendo que veas. ¿Qué son los FPS? Y ahora cuando ya lo has entendido de forma correcta, vas a saber de manera muy sencilla, como te digo, que la luz no es continua, sino que va a pulsos y dependiendo de la región donde estemos grabando, pues funcionará a 50 o 60 hercios. En PAL o en NTFS. Aquí, por ejemplo, en España se utiliza la red eléctrica de 50 hercios, por lo tanto tendríamos que grabar a PAL en 50 FPS, 25 o 100 FPS, depende de lo que estés necesitando en cada momento. Por lo tanto, si te encuentras en un set, por lo general da igual que grabes en NTFS o en PAL, porque las luces son profesionales y no vas a tener por lo general ningún tipo de problema, porque ya el parpadeo que emite esta luz es prácticamente continua porque va muy rápido y la cámara pues no lo va a apreciar. Pero si te encuentras en una situación, por ejemplo, en exterior, en la calle o, por ejemplo, con luces que no son profesionales, puede ser que te encuentres con este tipo de problema donde la luz parpadea demasiado y claro, no funciona porque están desfasados los FPS con los hercios a los que estás grabando. Y eso, créeme que es un problema que tienes que solucionar en cámara para ahorrarte muchísimo tiempo después de la postproducción. Y esta es la explicación del por qué sucede. Pero básicamente el flicker, ¿qué es? Muy sencillo. Cuando la red eléctrica y los FPS están desfasados, pues la cámara captura un fotograma porque hay luz. Luego en el siguiente fotograma, como está desfasado, pues no hay luz. En el siguiente hay luz. Y así sucesivamente. Por lo tanto, ahí vamos a encontrarnos ese parpadeo o ese flicker. Ahora, puede ser que en algunas ocasiones te hayas encontrado que, aunque estás en un set profesional, pues utilizas PAL o NTFS y hay alguna luz práctica que estás utilizando que emite ese parpadeo. Y esto básicamente se puede solucionar en cámara, que es lo mejor que puedes hacer, no llevarte ese problema luego a la edición, porque va a haber otro tipo de problemas. Si lo puedes solucionar en cámara, muchísimo mejor. Sobre todo porque hay algunas cámaras que te permiten sincronizar exactamente la frecuencia de ese parpadeo. Por lo tanto, lo puedes eliminar antes de grabar. Y esta es la mejor opción. De hecho, algunas cámaras incluso van un poco más allá y tienen una función automática para sincronizar ese parpadeo de la luz y eliminarlo por completo. Por lo tanto, coges ese material, ya te lo llevas a edición completamente de forma correcta sin ese parpadeo. Ahora, ¿qué pasa si no me he dado cuenta porque la pantallita era muy pequeñita o estaba distraído con cualquier cosa? O simplemente porque era imposible en el set en ese momento solucionarlo y era muy poquito y bueno, dices, vale, no lo voy a solucionar aquí en el set, en la grabación, porque prefiero hacerlo en edición porque aquí estamos perdiendo ya mucho tiempo, etc. Bueno, no te lo recomiendo, siempre te recomiendo que lo hagas en cámara, pero si no queda más remedio en hacerlo en postproducción, se puede hacer gracias a algunas técnicas, como por ejemplo, puedes poner el clip en una línea de abajo y en la línea de arriba duplicarlo, pero con un fotograma de desfase y el de arriba
bajarle la opacidad un 50%. De esta forma vas a conseguir que todos los fotogramas estén bien expuestos, pero tiene un pequeño problema. Y es que, depende de la imagen, si hay mucho movimiento, vas a encontrarte que hay un poco de ghosting y no queda lo más fiel y bonito posible. Pero bueno, es una solución que puede estar ahí, te puede salvar si es de alguna entrevista donde hay muy poco movimiento, etc. Puede ser. Luego también hay otras herramientas como plugins o incluidas dentro de los mismos programas. Por ejemplo, en DaVinci Resolve tienes ya una función de antiparpadeo. Por lo tanto, pues simplemente arrastrar ese efecto, decirle al plugin, mira, quiero estos ajustes y eliminártelo de forma bastante sencilla. Por ejemplo, yo he grabado un videoclip en el cual se utilizaba una luz cenital de un dron porque queríamos generar ese viento, etcétera, y no teníamos otra solución en ese momento, y por lo tanto, como la luz del dron que se emite no era profesional, no podía en ese momento en set pues cuadrar bien exactamente esa sincronización de los fotogramas con lo que emite la luz del dron. Por lo tanto, tuve que hacerlo en postproducción y, oye, se elimina por completo y no hay ningún problema. Así que es una ventaja de vivir en la era moderna. Ahora, si utilizas este tipo de plugins o herramientas, lo que te recomiendo es que realices una máscara donde tengas ese problema. Sobre todo porque puede ser que sea alguna luz donde esté concentrada en la parte inferior izquierda, por ejemplo, y no afecta al resto del fotograma. Por lo tanto, vas a con una máscara ahorrar mucho tiempo para que puedas reproducirlo de forma correcta mientras estás editando, y luego la renderización también vas a evitar que el programa pues esté pensando en cómo recalcularlo con todo el fotograma y solamente se va a centrar en esa región y vas a cortar ese tiempo de exportación o renderización. Y ahora ya sabes exactamente lo que es el flicker, cómo puedes solucionarlo en cámara y también en la postproducción si es que no queda otra, como por ejemplo en ese videoclip que te digo yo. Así que ahora te queda una cosa muy importante que hacer, y es aquí abajo en el botón rojo suscribirte, darle like, y también puedes comentar si te ha servido este vídeo, tanto para cuando estás grabando o también si has intentado hacerlo en postproducción. Así que sin más dilación, yo te voy a dejar con este vídeo que sé que te va a flipar porque vas a seguir aprendiendo muchísimo sobre vídeo y fotografía. Así que vamos, que te espero allí.